¿Qué te ocupabas de hacer vos dentro de la sede de Supercemento? Yo trabajé desde 2002 hasta que me echaron en 2017. Fui comprador de Supercemento. Bueno, al principio trabajé en contaduría, después empecé a trabajar en compras. Vos comprabas los materiales que se necesitaban para hacer las obras, etc. Compramos materiales, servicios, subcontrato, transporte, todo lo que pedían las obras. Nos llegaban las solicitudes de compra y nosotros teníamos que conseguir cotizaciones, proveedores, forma de pago y coordinarla y concretar, digamos. Después eso se aprobaba y el proveedor entregaba en las obras, básicamente. Eso era un poco laburo de comprador. Cuando yo empecé era una empresa muy chiquita, que éramos pocos, trabajamos pocas personas en sede central. Era muy familiar, una empresa muy familiar. Y fue así hasta 2015 más o menos, hasta fines de 2015. La empresa creció un montón en esa época porque en 2016 explotó de vuelta, empezamos a tener, llegamos a tener 40 obras a la par, digamos, ¿Esto es obra pública? en todo el país. Sí, salvo, había algunas obras privadas, pero eran muy chiquitas, eran muy poquitas. La mayoría fue obra pública. Sí, Supercemento hacía toda obra pública y después Supercemento tenía otra empresa controlada, digamos, que hacía obras portuarias y hacía algunas obras en el río Paraná de puertos cerealeros para las cerealeras. Hay mucho. De la llegada del gobierno de Macri, ¿por qué empieza a tener más obras? Ahí nosotros ahí cambió un montón, porque viene antes, un poquito más o menos en esa época, cambió la gerencia de la empresa. Vino gerente financiero nuevo, vino como director nuevo, cambiaron algunas autoridades de la empresa. ¿Quién es Raúl Ibarra? Bueno, ese es el que vino, digamos, el que vino nuevo. ¿Es familiar del funcionario Andrés Ibarra? Se decía que era, yo lo escuché en una reunión que dijo que era el que tenía el primo, que el primo era el primo de Andrés Ibarra, ¿no? O alguien lo dijo en algún momento. ¿Y Diego Villanueva quién es? Eso en una reunión lo presentaron como accionista de la empresa, Diego Villanueva. Eso en esa época, un poquito después de que vino ese muchacho Ibarra, cambió más todavía la empresa porque se fue reestructurando la empresa. No hubo muchos cambios y rajaron a un montón de gente vieja. Como que la gente vieja no servía, la rajaron y trajeron a un montón de gente nueva y también vino en una reunión lo presentaron a ese que vos dijiste, Villanueva. O había otro Villanueva, pero este era Diego Villanueva, que era accionista. Que siempre los accionistas, siempre fue de la familia Stolfón y nos pareció raro que aparezca una persona tan lejana. Y respecto a la facturación de obra pública, ¿cómo es que se facturaba de más, digamos, para generar ese acero y a la vez? No, el de más es por determinación de precios. Los contratos son básicos, digamos, se firma un contrato por 1.000 millones, ponele,
y vos empezás la empresa lo que empieza, por una cuestión inflacionaria y por mayores costos, pide que se redeterminen los precios del contrato. Entonces la empresa renegociar los precios, puede aducir que hay inflación, que el gasoil subió, que usaron más materiales, o sea, eso lo discute, digamos, con la inspección, con los organismos, con el organismo que te contrata, digamos, si fuese Vialidad, por ejemplo. Bueno, vos decís que la obra te insume más materiales, más mano de obra, más, y ¿Y ustedes hacían eso? Podés pedir, claro, modificaciones de precio, modificaciones de contrato, redeterminaciones de precio por ajuste por inflación o modificaciones de contrato. Y con ese sobreprecio compraban el material que después revendían por millones en negro. Sí, vos pensás, por ejemplo, una obra que tiene Supercemento, como la Ruta 7, de un contrato que era, desde lo que yo conozco hasta que me fui, era de un contrato de 700 millones de pesos. Hoy en día, que no está terminada, que solo se inauguró un pedacito para que Macri filme un spot de campaña, ahora, hace poquito, que se inauguraron 10 kilómetros. Esa obra anda ahora por los 3.000 millones. O sea, imagínate, subió. Y así obviamente se puede generar un montón de sobrecostos que te permiten hacer estas maniobras, digamos. Y eso es para todas las obras. Todas las obras, yo me acuerdo, una obra de la de Córdoba, que fue la obra más grande que yo vi que hizo Supercemento. Yo ya me estaba casi de salida. De 3.000 se fue a 6.000 millones de pesos. O sea, sí, son montos. ¿Por qué tenían la necesidad de generar tanta plata en negro? Digo, porque 30 millones de pesos, 25 millones de pesos por mes en efectivo en 2017 es un volumen extraordinario. Sí, plata que yo nunca vi en mi vida, pero era porque lo pedían los directores para uso, para su uso, para inflar los costos de las obras, para pagar para la política. Se decía que era para la política, o sea, que había que devolver los favores de todos los contratos que teníamos. Parte de ese dinero era para Rivas, digamos. Yo nunca vi nunca vino, me dijo Ibarra o quien sea que iba a pagar. Sí sé que se reunían todo el tiempo con funcionarios y que teníamos un apuro de hacer circular era más importante comprar hierro para Spegacini que para las obras. Eso te lo... Era más importante comprar hierro para generar efectivo y devolver favores que para hacer la obra. Y las obras se fueron a mí yo me voy, digamos, pero después seguí en contacto. Yo me cansé de todo eso y ¿Te asqueaste? Sí, me asqué. Y me voy, pero seguí en contacto porque tenía amigos ahí adentro y bueno, eso siempre los jefes de obra te decían, o sea, necesitamos materiales y a la obra no llegaban los materiales. Después me contaron que había un montón de obras que se pararon, incluso por falta de... Por no asignarle recursos a la obra. Era literalmente más urgente generar dinero negro para la política, para devolver favores, digo, para uso personal, lo que sea, para comprarse que para hacer la propia obra que tenían asignada. Y uno que hablaba siempre con los jefes de obra tenía esa sensación, que la obra era una cosa... Se hacía la obra, pero se hacía... Los jefes de obra tenían que llorar para que les manden las cosas. Diferencia a que a la vez ese efectivo no era para los directivos en su totalidad. Bueno, se decía de todo, ¿no? Pero
también en una época se pagaban, parte de los sueldos se pagaban en negro, pero eso era un volumen muy chico. Se decía de todo, pero lo que más se decía que había que... Ellos lo contaban como una carga, ojo, como una exigencia de mirá lo que tenemos que hacer para cumplir con la demanda que tenían de las personas que le daban los contratos. De los funcionarios que le daban los contratos. Sí, en definitiva, los organismos, los entes. O sea, los directivos veían como una carga las devoluciones de favores que tenían que hacer. Para mí era un teatro, pero ellos se quejaban, decían, me la paso yendo a visitar funcionarios y llevando y pagando para que la empresa funcione. Eso lo han dicho. O sea, los propios funcionarios, en algún punto, según los directivos, Sí. los extorsionaban o los apretaban para que se apuraran en la entrega del efectivo a ese nivel. Eso es lo que parecía, ¿no? Porque por la exigencia que, o sea, si uno piensa la apretada que nos comíamos nosotros, ellos también de alguna forma los estaban apretando, ¿no? Y eso en 2017 particularmente se intensifica. Y eso fue 2017, y yo después. O sea, coincide con la campaña, digamos. Y sí, coincide en realidad 2016, 2017, como que el flujo fue creciendo también porque el Supercemento tenía más obras. Y era la campaña, la caja, la forma de recaudar. Era plata que se desviaba de las obras para recaudar plata negra. Y la plata negra, ellos se decía constantemente que era para la política. Donde vos trabajabas era que se juntaba a la vez el efectivo. Se juntaba... ¿En qué se juntaba? Se juntaba en la plata, se llevaba plata, el ¿Pero peso. en qué? Traía bolsos de plata, o sea, cajas, depende de los montos, ¿no? Claro. Depende se habilitó un departamento a la vuelta de donde, cuando fue lo de los cuadernos, salió publicado en los diarios la dirección de Supercemento y el segundo subsuelo, que era donde los directores dejan sus autos. Entonces se cambió de lugar, digamos, y la plata la recibía el financiero de Supercemento, la recibía en un departamento vecino, a la vuelta. Estos directores que alardeaban de sus contactos con funcionarios, ¿se reunían con ellos? ¿Decían que se reunían? ¿En dónde? Sí, yo cuando Macri asume lamentablemente la presidencia, la primera reunión que se hizo público, porque lo contó el que era en ese entonces el presidente de Supercemento, que era un buen tipo, entre paréntesis, que era se llamaba Federico Moresco, fue a la quinta presidencial a reunirse con el presidente. Porque como la empresa estaba asfixiada, venía de la gestión anterior, venía asfixiada financieramente, lo primero que se consiguió es un préstamo de 100 millones de pesos en esa época. ¿Con qué banco? Con el Banco Nación. O sea, el presidente de Supercemento se reunió con Macri personalmente para habilitarle un crédito del Banco Nación. Sí, eso fue casi inmediatamente. Le dieron 100 millones de pesos. Se reunió el presidente, se reunió el ingeniero Astolfoni, que está fallecido, y el ingeniero Astolfoni era muy amigo de la familia, entonces se reunieron y eso lo contaron adelante de todos los empleados. Yo te lo juro que el dinero iba para arriba. Esa plata se generaba y la plata entraba.
o ellos, siempre se decía que era para pagar con sobornos, digamos, no. Ellos nunca, ningún director admitió que la plata era para quedársela a él, o sea, le estaría robando a los accionistas. No sé, o sea, Claro. es como muy delicado.